Capítulo 4. Ayudando a los otros en su duelo. Cuando mi hija perdió a su pequeño, sentí que algo se me rompía por dentro. No era solo el dolor por haber visto morir a mi nietecito de 5 años, atropellado por un ebrio irresponsable, sino porque me sentía impotente para ayudar a mi hija a sobreponerse. No sabía qué decirle. Las palabras de consuelo morían en mis labios. No tenía ningún sentido frente a su sufrimiento. Durante mucho tiempo no pude hacer otra cosa más que estar allí, llorando junto con ella. Cuando vemos sufrir a un ser querido por una pérdida, quisiéramos poder ayudarle, pero a veces no sabemos cómo hacerlo. En ocasiones, por desconocimiento del proceso de duelo, les decimos palabras o frases que en lugar de ayudar, lo entorpecen. Por ejemplo, ya no llores, no vale la pena, tienes que ser valiente, el tiempo todo lo cura. Como hemos visto, el duelo es una experiencia que tiene varias etapas: la negación, la ira, la depresión, la aceptación. Hemos repasado una serie de reacciones distintas que puede tener el doliente, sobre todo en los primeros días o semanas, lo cual depende de la personalidad de cada uno. Muchas personas logran superar este proceso por sí mismas, sin ayuda. Sin embargo, otras encuentran muy difícil reanudar su vida y reconocen en el dolor un camino de crecimiento y esperanza. No nos cansaremos de decirlo, se tienen que vivir las distintas etapas del duelo. Aunque cada persona sea diferente, tiene que encontrar la manera de expresar su dolor para poder procesarlo, no quedárselo adentro. Es por eso que aquí presentamos varias ideas para ayudar a la persona a vivir su duelo de la mejor manera posible. Ayúdale a hacer real su pérdida. Es muy común que cuando alguien ha perdido a un ser querido se instale en la negación, sobre todo cuando se trata de algo repentino. La persona siente que se trata de un sueño, de algo que no puede ser verdad. Por eso lo primero es hacerle ver que se trata de algo real. Lo mejor es hablar abiertamente del tema, visitar el cementerio o participar en alguna ceremonia religiosa. Hablar de lo sucedido no significa torturar a la persona doliente, sino ayudarle a aceptar esta realidad. Ayúdele a identificar y expresar sus sentimientos. A veces el doliente parece estar en un estado de shock, de insensibilidad. No tiene conciencia de lo que está sintiendo, o bien experimenta algunos sentimientos que no sabe manejar, como el enojo, la culpa, la ansiedad y la impotencia. Es importante hacerle preguntas, por ejemplo, en relación al enojo, ayudarle a expresar su ira, hacerle ver que en un principio es normal sentirse así, enojado, incluso con el mismo fallecido, con Dios o con la vida. Sin embargo, hay que tener cuidado de que la persona no cometa actos violentos, sino que canalice su enojo de una manera que no perjudique a los demás ni a sí misma. Gritar, soltar maldiciones, golpear una almohada son maneras de dejar salir la furia que se siente en ese momento. También puede experimentar culpa, quizá porque siente que no hizo todo lo posible, por haber equivocado el camino, por haber tomado una mala decisión. Si la persona que se culpabiliza dice, pude haber hecho más, se le puede preguntar, ¿qué hiciste? Y con eso hacerle ver que hizo todo lo humanamente posible. O puede repetirse, ¿por qué lo dejé ir a esa fiesta? Yo tengo la culpa de que haya chocado. Debemos entonces explicarle que nadie podía saber lo que iba a pasar, que nadie tiene la vida en sus manos, solo Dios. Si tú estás acompañando a alguien en su duelo, no lo juzgues de ningún sentimiento o conducta que exprese en ese momento. Escúchalo y hazle ver que es normal que se sienta así. Ayúdale a que no se esconda en conductas destructivas.
Algunas personas se refugian en el alcohol o en el abuso de tranquilizantes. Quizá en un primer momento sea necesario para digerir lo ocurrido, pero hay que darse cuenta si se trata de algo continuo. En esos casos, lo mejor es recurrir a una ayuda especializada. Adormecer el dolor no sirve de nada, solo hace que crezca. Ayúdale a vivir sin su ser querido. Trata de que la persona aprenda a adaptarse y a tomar decisiones por sí misma. Esto es especialmente necesario cuando la persona ha perdido a su cónyuge y él era quien se encargaba de muchas cosas en la vida cotidiana. Hay que ayudarle a hablar de los problemas prácticos que surgen en la vida cotidiana para buscar la solución adecuada. Hacerle ver que no es recomendable hacer cambios drásticos durante el duelo, como vender la casa, cambiar de trabajo o alguna otra cosa. Hay que darle razones para que espere un tiempo prudencial. Ayúdale a considerar sus sentimientos por el ser querido. Se trata de apoyarlo para que abra su corazón y pueda así cultivar nuevas relaciones sin olvidar lo que sentía por la persona fallecida. Dile que no tiene que sentirse culpable por querer amar y ser feliz, pero tampoco lo presiones para que rehaga su vida. Si todavía no se siente preparado o preparada para ello, respeta su tiempo. Ayúdale a darse tiempo necesario para procesar el duelo. Según los especialistas, el duelo puede durar aproximadamente 2 años, aunque esto varía según el tipo de relación que se hubiera tenido con el ser querido. Cada persona es distinta y debe respetarse el tiempo que necesita para procesar el dolor. Ayúdale continuamente. Van a ser muchos meses y quizá años los que necesite la persona para superar la pérdida. Si te es posible, trata de estar con ella o con él el mayor tiempo que puedas. Para ayudar a una persona a sobrellevar su duelo, lo más importante es hacerle saber que estás allí para lo que necesite. El saberse acompañado o acompañada es lo que puede dar la fortaleza para salir adelante. No te quiebres la cabeza pensando en grandes discursos, en sabias palabras. Guíate por tu corazón y acompaña en su dolor el tiempo que haga falta. Frases que debemos evitar al principio del duelo. Como hemos visto durante el proceso de duelo, sobre todo en las primeras etapas, es muy importante no negar el dolor, sino expresarlo. Poco a poco irá llegando la aceptación, la resignación, pero no debemos forzarla. Estas son algunas expresiones que preferimos que se eviten cuando acompañamos a alguien que ha perdido a un ser querido. Sé cómo te sientes. Tienes que ser valiente. La vida es para los vivos. Esta situación terminará pronto. No hay mal que dure 100 años. Al mal tiempo, buena cara. El tiempo lo cura todo. Tienes que pensar en otras cosas. No sufras ni llores. Todo pasará. Es una ley de la vida. Todo el mundo ha perdido a un ser querido. No eres ni el primero ni el último. Todas estas palabras son ciertas, pero para que el doliente llegue a ellas tiene que seguir su propio camino. Tiene que vivir el duelo, llorar, gritar, enojarse, todo lo que necesite para poder procesar su dolor. Solo entonces podrá hacer suyas las expresiones que mencionamos. Actividades prácticas para ayudar a quien vive el duelo. Es normal que muchas personas caigan en la inactividad, que no quieran hacer absolutamente nada ni levantarse de la cama siquiera. Es importante apoyar al doliente para que poco a poco regrese a la vida normal, haciéndole ver que tiene la fuerza de voluntad para sobreponerse al dolor y continuar con su proyecto de vida, aún en medio de la tristeza. Son actividades sencillas y cotidianas. Por ejemplo, bañarse y cambiarse de ropa, mantener la casa limpia y ordenada, conversar con la familia y con los amigos, hacer las compras y preparar la comida,
cuidar las plantas y las flores, caminar, ya sea solo o en compañía de alguien, asistir a la iglesia o a un grupo de autoayuda, cuando el duelo no termina. Ya pasaron meses y la persona doliente sigue como al principio, llora o está como ausente todo el tiempo. Le cuesta trabajo dormir o bien quiere estar dormida lo más posible. Se queda encerrada en casa sin desear ver a nadie. No participa en actividades comunes e incluso le cuesta trabajo o de plano se niega a bañarse, cambiarse de ropa, comer, salir de la casa. Todas estas conductas son síntomas de depresión, ya no como un estado de ánimo transitorio natural por haber sufrido una pérdida, sino como una enfermedad que requiere un tratamiento especializado. Si tú estás cerca de alguien que tiene estas conductas, no esperes a que se le pase solo. No es cuestión de tiempo. Es muy probable que incluso requiera de medicamentos para que pueda salir adelante. Cuando se presenta la depresión como enfermedad, ya no es cuestión de fuerza de voluntad. Por el contrario, la persona deprimida se va sintiendo cada vez más culpable por no poder sobreponerse, sobre todo cuando hay otros seres que dependen de ella, hijos, cónyuge o padres. Puede tomar decisiones muy peligrosas, como el suicidio, al sentir que nada más vale la pena. En este caso, necesitará más ayuda para superar el problema. Lo mismo si la persona presenta otros comportamientos que se consideren preocupantes. El abuso del alcohol, ingerir drogas o un exceso de medicamentos, volverse promiscuo o muy agresivo, obsesionarse con la persona fallecida y mantener su cuarto como si fuera un santuario sin querer hablar de otra cosa. Estas y otras conductas destructivas exigen una atención especial, sobre todo cuando ya pasó algún tiempo. Los 10 mandamientos de los acompañantes en el duelo. 1. Escucharé con los oídos y con el corazón. No temeré conocer el dolor del que sufre. Por el contrario, intentaré crear el espacio necesario para que pueda darle cariño y comprensión. 2. No debo precipitarme. Mi mejor ayuda es la paciencia. 3. Mi disponibilidad no tendrá paros ni exigirá nada a cambio. Seré un refugio para el que quiera expresar su rabia, su frustración, su impotencia y su angustia. 4. La mejor ayuda que puedo ofrecerle a alguien que está sufriendo serán mis hombros, mi abrazo, mis oídos y mi corazón. Con eso mitigaré, aunque sea por un momento, su tristeza. 5. Estaré cerca. No esperaré a que la persona sufriente me busque o a que otros me llamen para acompañarlo. Mi apoyo siempre estará a la entrada de su puerta. 6. Animaré a la familia para que tengan una comunicación sincera en un ambiente de respeto y de confianza. 7. Trataré de reconocer la individualidad de cada miembro de la familia que sufre con el fin de respetar los tiempos y las expresiones de dolor que cada uno siente. Seré consciente de que las fórmulas no existen y que cada persona necesita un tiempo diferente para su recuperación. 8. Si llego a notar alguna reacción o actitud peligrosa durante el duelo, no tendré miedo de lo que ocurre. Con el mayor respeto posible, trataré de buscar la ayuda que se necesite. 9. Voy a sugerir algunas técnicas de recuperación con el fin de favorecer el proceso reconstructivo del duelo. 10. Cuando vea que mi amigo o familiar alcanza la recuperación, continuaré a su lado. Asimismo, compartiré mi experiencia en la comunidad para que se animen a acompañar a la persona que vive un duelo. Y cuando los dolientes son niños, ¿cómo explicarle a un pequeño la muerte de un ser querido? ¿Cómo ayudarle a procesar su dolor?
Si para los adultos es algo a veces complicado, en el caso de los niños puede ser mucho peor. El impacto en un niño puede ser muy fuerte, sobre todo cuando se mantenía una relación muy cercana con la persona fallecida. Los niños, mientras más pequeños son, no saben explicar y mucho menos entender un fenómeno como la muerte, lo cual les provoca una angustia terrible y se puede manifestar de muchas maneras, algunas de las cuales son las siguientes: llanto, por lo que acaba de perder y nunca volverá; shock, una especie de conmoción por la impresión que acaba de recibir; enojo, incluso con el ser querido que acaba de morir, porque se fue y no se despidió de él; tristeza, provocada por la ausencia; pesadillas, sobre todo si percibe algo extraño o violento en la situación; soledad, porque la persona le daba seguridad y compañía; pérdida de apetito de tanto pensar en lo ocurrido hasta que se olvida de comer; miedo, por lo que ocurrirá a partir de la ausencia; y cambios en el comportamiento escolar como rebeldía o malas calificaciones; frustración, por no poder hacer bien las cosas que antes hacía, quizá le cueste trabajo concentrarse; irritabilidad, se enojará, como un modo de expresar su dolor y su confusión; curiosidad, querrá saber más sobre lo ocurrido y sobre la muerte en general, y se frustrará si no hay quien le responda; confusión, se sentirá desconcertado sin entender lo que ocurre; comportamiento destructivo, que comenzará con agredir o golpear, ya sea cosas, personas o incluso a sí mismo; retraimiento, estará como ausente, triste, callado, sin querer jugar ni hablar con nadie; culpa, puede llegar a pensar que por alguna razón él es el responsable de la muerte; negación, no querrá aceptar que la persona ya no estará nunca más junto con él. Todas estas conductas pueden ser normales en un momento dado, aunque no necesariamente tienen que presentarse. Al igual que entre los adultos, los niños también son distintos y cada uno reacciona de manera particular. Asimismo, hay que tomar en cuenta las diferentes edades, entre los 3 y los 5 años. A esta edad, no comprenden de inmediato que la persona nunca volverá, por lo que los especialistas recomiendan que se les ejemplifique hablándoles de las flores que se marchitan, explicarles de manera sencilla que tarde o temprano todo tiene un final. Entre los 6 y los 8 años, en esta etapa es muy importante aclararles las causas del fallecimiento, ya que su tremenda imaginación puede llevarles a pensar que la persona murió por algo que ellos hicieron. Mi papá se murió porque el otro día me castigó y yo deseé que se muriera. Es mejor que sepan que se debió a una enfermedad, un accidente o lo que haya sucedido, desde luego sin entrar en detalles escabrosos. Entre los 9 y los 12 años, pueden sentirse abrumados por el sentimiento de la pérdida y al mismo tiempo no ser capaces de expresar lo que sienten. Les cuesta trabajo llorar o gritar como los mayores. Además se enojan cuando no se les explica lo ocurrido con detalles. Quieren saber lo más que puedan sobre la muerte como una forma de tener algún control sobre la situación y no sentirse tan desamparados. En cualquier caso, sea cual sea su edad, hay que comunicarle a los niños la muerte de los seres queridos. No se les puede dejar al margen. Para que esa comunicación sea adecuada, puede seguir las siguientes recomendaciones. Háblales con serenidad, con dulzura, ternura y afecto. Usa palabras sencillas que el niño pueda comprender. Busca un espacio agradable y dispón de todo el tiempo que el niño necesite para asimilar la noticia. Ten toda la paciencia posible y prepárate para tener que repetir la explicación hasta que la entienda.
No agregues preguntas o comentarios que no hayan surgido a la conversación. Contesta solo lo que te pregunten los niños. Abraza al niño y demuéstrale tu cariño. Lo que nunca se le debe decir a un niño. A veces cuando los adultos usamos expresiones que tratan de suavizar lo ocurrido, pueden provocar confusión y angustia en el niño, porque las toma de manera literal, es decir, tal como son. Algunas de ellas son: tu papá, tu mamá o amiguito se fue a un largo viaje. Tu papá, tu mamá o tu amiguito nos dejó. Tu papá, tu mamá o tu amiguito se tuvo que marchar. ¿Por qué estas frases son inadecuadas? Porque provocan en el niño una sensación de abandono. Piensa que la persona no fue capaz de despedirse y decidió dejarlo solo. Tu papá, tu mamá o tu amiguito está dormido profundamente. Por muy pequeño que sea el niño, esta es una expresión que no debe decírsele, porque puede provocarle mucho miedo a quedarse dormido. De esta manera, él también tiene que entender que dormir y morir son cosas distintas. Tu papá, tu mamá o a tu amiguito está en el cielo con Dios. Antes de decirles estas frases, hay que explicarles claramente que la persona murió y después señalarles en dónde y con quién está, siempre y cuando nosotros tengamos esas creencias, porque de lo contrario el niño percibirá que algo no es verdad y le causará mucho más angustia. Ayuda a los pequeños en su duelo. Los niños tienen su propio mundo, pero es responsabilidad de los adultos ayudarles a crecer y desarrollarse lo mejor posible. A veces parece que los pequeños no pueden darse cuenta de la realidad de la muerte y quisiéramos mantenerlos así, en su mundo de fantasía y de juegos. Pero la realidad es que la muerte también puede golpearlos y destruir su mundo, ya sea cuando se presenta el fallecimiento de alguno de los padres, de sus abuelos, de sus hermanos o amigos, y es nuestro deber ayudarles en su proceso. Mantente atento ante los sentimientos de los niños y escúchalos cada vez que sea necesario. Hazles comprender que tienes respeto por lo que sienten. Observa lo que hablan con otros niños o cuando juegan solos, para que sepas qué es lo que sienten y lo que les preocupa. Cuando el niño toque el tema de la muerte, no trates de evitarlo. Incluso si no se ha producido ningún fallecimiento cercano, puedes comenzar a prepararlo para algo que tarde o temprano tendrá que enfrentar, como la muerte de una mascota o algún otro ejemplo, tomado de alguna película o programa de televisión. Sé paciente y tolerante. Es posible que tengas que explicar lo mismo en varias ocasiones. Recuerda que los niños, sobre todo a cierta edad, no se cansan de preguntar. Eso es parte de su crecimiento. Habla lo más claramente posible, llamando a las cosas por su nombre. Pídele al niño que repita lo que le explicaste, para que te asegures de que realmente lo ha entendido. Demuestra tus propios sentimientos y pensamientos con él. No tengas miedo de decirle que te sientes muy triste por lo ocurrido. No te hagas el fuerte frente a él, porque percibirá que le estás mintiendo. No olvides que cada doliente tiene su manera de expresar sus sentimientos, y los niños no son la excepción. No trates de imponer tu manera de sentir a los demás. Sé respetuoso con la forma de ser de cada quien. Déjalo que llore y se desahogue. Jamás le digas que se aguante, y menos como los hombres. Cuando el dolor no se expresa adecuadamente, explota de otras maneras. En el caso de los niños puede ser a través de pesadillas, agresividad, mala conducta o bajas calificaciones, entre otras cosas. No impidas que participe en el sepelio, pero tampoco lo obligues. Si él se manifiesta interesado en ir, puede ser una experiencia positiva que le ayude a despedirse
y a iniciar su proceso de duelo sanamente. Eso sí, explícale qué es lo que verá y escuchará en un funeral. Lo que sí es desaconsejable es obligarlo o permitirle que bese el cadáver. Es una experiencia traumática y más a tan corta edad. Sigue la rutina cotidiana. Los niños se sienten más seguros cuando su mundo sigue las pautas que se han establecido. Nunca dejes de decirles cuánto los quieres. Señales de alarma en los niños. Cuando ocurre una muerte, muchas veces los adultos se encierran en su propio dolor y dejan de lado a los niños, o quizá piensan que son muy pequeños para entender y por eso se les debe mantener al margen de lo que ocurre. Lo cierto es que los niños, incluso los pequeñitos, perciben lo que está pasando a su alrededor y si no tienen el apoyo necesario, pueden llegar a presentar conductas peligrosas. Probablemente requerirán de atención especializada. Algunos ejemplos son los siguientes. Hacen rabietas frecuentes y prolongadas. Lloran excesivamente durante mucho tiempo. Sin mayor explicación presentan cambios extremos en la conducta. Bajan sus calificaciones. Se vuelven retraídos durante mucho tiempo. Parece como que están en otra parte. Pierden el interés por los amigos, por las actividades y los juegos que antes les gustaban. Sufren pesadillas o les cuesta trabajo dormir. Empiezan a padecer dolores de cabeza o algunas otras molestias físicas inexplicables. Se producen cambios en la alimentación y en el peso, ya sea que bajen o que suban de peso bruscamente. Se vuelven apáticos, insensibles, negativos, como si no tuvieran ilusiones. No esperes a que estos comportamientos desaparezcan solos. Pueden estar escondiendo una verdadera depresión en la que el pequeño habrá de tratarse de manera especializada. Para recordar, los acompañantes del duelo también deben conocer cuáles son las diferentes etapas para así poder ayudar a quienes viven esta triste experiencia. Lo más importante es entender la necesidad del doliente de expresar su dolor. No hay que reprimirlo. Por el contrario, debe llorar, debe gritar o hacer lo que él necesite. Debemos darle tiempo. Cada persona tiene su propio proceso y debemos respetarlo. Algunas señales nos hacen caer en la cuenta de que el doliente está cayendo en conductas destructivas y no está canalizando positivamente su dolor. En esos casos, es necesario intervenir para ayudarle. La tristeza y el dolor son normales, pero a veces se puede caer en la enfermedad de la depresión. Tenemos que estar atentos a los síntomas, porque en esos casos ya no es cuestión de fuerza de voluntad, sino de someterse a un tratamiento especializado. En el caso de los niños, lo mejor es hablar con la verdad. Por muy pequeños que sean, es necesario explicarles lo ocurrido, desde luego, con palabras adecuadas a su edad. Los niños también tienen que vivir su proceso de duelo. Es necesario dejarlos llorar y desahogarse. Hay que estar al pendiente de conductas que pueden resultar preocupantes en los niños, que han elaborado inadecuadamente su duelo.